Si lo has hecho alguna vez en la vida, sabrás que es una de las experiencias más tranquilas, relajantes y llenas de paz que se pueden tener. Eso sí, teniendo en cuenta de que eres del tipo de persona que le gusta convivir en paz con la naturaleza. Jeffrey se había criado en un hogar con una madre y un hermano. Su padre había fallecido poco antes de que él naciera. Su hermano era mucho mayor que él, por tanto, veía en él una figura paterna, y lo admiraba mucho. Pasa que su hermano prestaba el servicio militar, y por ende pasaba mucho tiempo fuera de casa. Pero había algo que su hermano siempre hacía, casi sin falta, y era que como ellos vivían en un lugar cerca de las montañas, tomó la costumbre de que cuando él volvía a casa salía a acampar al bosque. La mayoría del tiempo él lo hacía solo, pues los pocos amigos que tenía salieron del pequeño pueblo donde estaban, hacia la ciudad, para buscar mejores oportunidades, claro. Por ende, luego de que él terminó el colegio y al no tener los recursos económicos o al no poder acceder a una beca, añadiendo de que él era la clase de chico que no le gustaba quedarse mucho tiempo quieto, es decir, sin hacer nada, así que tomó la iniciativa de irse al ejército. Jeffrey siempre quiso ir de campamento con él, pero su hermano le decía que aún era demasiado pequeño y que le faltaba crecer, pero que sin falta, para cuando él cumpliera sus 11 años, le prometió llevarlo al bosque. Con esa promesa en mente, Jeffrey no hacía más que contar los días y practicar en el patio de su casa para cuando su hermano volviera y viera que él ya era un chico grande y lo notara lo más preparado posible. Contaba los días cada que se levantaba. Lo primero que hacía era marcar el día en el calendario y contar cuántos faltaban para el anhelado día. Jeffrey era un chico que pasaba muy contento y que a pesar de haber crecido sin un padre se mostraba feliz, pues tenía una madre que lo amaba y un hermano que, aunque sea por veces, estaba con él. El día llegó. Jeffrey cumplió sus 11 años de edad. Su madre le realizó una fiesta en casa y él invitó a todos sus amigos a ella. Como todo niño que crece en un ambiente de amor, Jeffrey le emocionaba la idea de su fiesta de cumpleaños y de jugar con sus amigos. Pero lo que de verdad lo ponía de oreja a oreja era que la próxima vez que su hermano volviera a casa, él ya habría cumplido el requisito. Así que su parte del trato estaba hecha. Días después, el teléfono sonó. La madre responde, y quien se ubica al otro lado de la línea es su hijo mayor. Le anuncia que le había mandado un regalo de cumpleaños a su pequeño hermano, y que en unos días seguro lo recibían en casa. También le comunicaba que su próxima visita a casa se vería pospuesta, pues su jefe al mando le comunicó que tenía órdenes de moverse de donde estaban, y por ello volvería a casa unas semanas más tarde de lo acordado. Al enterarse de la noticia, Jeffrey no pudo evitar deprimirse, pues su día tan esperado ahora estaba mucho más lejos, y la espera se sentía más larga. No quiso salir de su habitación por todo el resto del día. 2 días después, su madre le comunica que tenía un paquete especial en la entrada, y que era el regalo de cumpleaños para él de parte de su hermano. Jeffrey no cabía de la emoción, y como si fuera Navidad, corrió hacia la entrada, a ver qué tenía ese paquete. Al abrirlo encontró dentro elementos para acampar, cosas como una mochila, una cantimplora, cuerda resistente, piedras para hacer fuego, entre otras clases de objetos para la supervivencia en el bosque, lo cual le recordó que aunque los planes se habían retrasado, aún estaban sobre la mesa. Entonces, como niño con juguete nuevo, Jeffrey no hacía más que practicar con sus cosas en el patio, y odiaba cuando su madre le decía que dejara de jugar y fuera a comer, pues para él no estaba jugando, él estaba entrenando, preparándose para su gran debut en el bosque cuando su hermano volviera. Una mañana del día menos esperado, el timbre sonó. Jeffrey estaba muy emocionado, pues quien se hallaba del otro lado no era más que su hermano,
quien parecía estar algo sucio con una gran mochila, pero a él no le importó en lo más mínimo. Al fin estaba aquí, al fin lo llevaría al bosque con él. Su hermano ni siquiera entró, solo le preguntó que si estaba listo, y con una señal de su mano le indicó que lo esperaba afuera. El chico subió rápidamente a su habitación, se cambió de ropa y tomó la mochila que tenía lista desde hace días para este momento. Sin prisa, pero sin pausa, se pusieron en camino. El chico no podía estar más emocionado, pero siempre atento a su hermano, pues se suponía que hoy aprendería muchas cosas. Así fue como los hermanos, con sus dos grandes mochilas, desaparecieron entre los árboles. Al día siguiente, al volver, Jeffrey cuenta que entró a su casa, pero él no entendía por qué su madre estaba ahogada en llanto sentada en el sofá, y que apenas le vio, corrió hacia él como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. Jeffrey no sabía qué estaba pasando, pero intuía que algo muy malo le estaba pasando a su madre, así que él se quedó inmóvil, mientras su madre entre lágrimas lo revisaba de arriba a abajo, como si buscara alguna herida en su cuerpo. La escena continuó un tiempo, hasta que su madre se dispuso a contarle la verdad, y era que recibió una visita de oficiales del ejército, y que le dieron la noticia que su hermano había muerto en acción hace pocos días. Al terminar de escuchar esa oración, Jeffrey se puso completamente helado. Su cuerpo estaba frío y su rostro, de haberlo visto en un espejo, sabía que jamás lo olvidaría. Estaba completamente pálido, sus ojos abiertos como platos y totalmente inmóvil, pues ni su nariz se movía, como si se le hubiera olvidado respirar. Para cuando volvió en sí, corrió hacia la puerta por donde había entrado hace unos minutos y miró por todos lados, buscando algo con desesperación. Jeffrey, ¿qué te pasa, por favor? Dime algo, hijo, decía su madre, a lo que él la miró, se le acercó lentamente y, con una voz temblorosa, le dijo: Mamá, ¿con quién fui al bosque? Para su edad, Jeffrey presentaba un nivel de madurez mental bastante alto, y luego de una adecuada despedida a su hermano, la madre le hizo prometer que no diría nada de lo vivido, haciendo como si nunca pasara. Su mente, a manera de protegerse, bloqueaba ese día, ese recuerdo, para evitar cualquier estado alterado. Jeffrey se puso a pensar detalladamente en ese día, y como adulto puede que sus recuerdos hubieran cambiado un poco, pero él dice que lo único que le dijo su hermano, o lo que creía que era su hermano ese día, fue cuando llegó a casa y le preguntó si estaba listo. No recuerda haberlo escuchado mientras estaban en el bosque. Mientras más memoria hacía, más escalofriante se volvía el recuerdo. Y es que tampoco recuerda haberlo visto parpadear durante todo el tiempo que pasaron juntos. Puede que él no le diera importancia a esto por la emoción que sentía ese día. Jeffrey falleció a sus 57 años a causa del cáncer. Antes de morir, decidió contar lo que le pasó y por qué nunca pisó un bosque desde entonces.